paciente me aguarda en mi desvío. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Quiero realmente decirle, mencionarles que ahora vamos a compartir una porción de Filipenses. Pueden abrir su Biblia en Filipenses 2. Pero realmente es increíble el Señor, porque yo no sabía exactamente que iba a predicar cada una de las personas que nos han venido compartiendo esto, ¿no? A veces decía, esta persona está tocando este punto o este otro, y veía que realmente el Espíritu Santo de alguna forma iba, me movió mi corazón para tocar esta carta en particular. La carta realmente del apóstol Pablo y Timoteo a los filipenses es un hermoso ejemplo realmente de liderazgo sacrificial, ya de estas personas, y una correspondencia madura de la iglesia. Entonces ahí se puede ver esos dos componentes. Una iglesia que tuvo comunión con el Evangelio, como dice Pablo, desde su inicio, hasta ese momento en que él estaba preso, ¿no? Escribiendo esta carta, y él testifica eso. Y el apóstol podía reposar confiado. No es como una carta de Gálatas, que comienza Gálatas insensatos, ¿no? O como Romanos, que comienza poniendo, todas las verdades teológicas. Y no, aquí hay en esta carta se puede ver un ejemplo relacional, ¿no? de ánimo. Hay un tono diferente en esta carta. Y el apóstol Pablo estaba realmente confiado en que, como dice el verso 6 del capítulo 1, en que el que comenzó la buena obra en ellos, los filipenses, y estaba reposando su confianza en Dios, ¿no? La iba a perfeccionar hasta el fin, ¿no? De Jesucristo. Eso es lo que estaba mencionando. Y ahí tenemos que ver el Evangelio en todo esto, ¿no? Esas buenas nuevas de Jesucristo. O sea, el que comenzó la buena obra está mencionando ese punto, ¿no? O sea, Dios hizo eso en los corazones y iba a continuar haciéndolo. Y eso es para nosotros también hoy día, ¿no? Aquel que ha comenzado la buena obra en nuestras vidas la va a ir perfeccionando hasta el final, ¿verdad? De eso se trata las buenas nuevas. O sea, primero el Evangelio nos ha salvado, y luego está santificando nuestras vidas, nos está transformando a la imagen de Cristo, ¿no? Hasta el día final. Por eso es que he titulado esta enseñanza como el Evangelio día a día en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Ya? A manera de proposición, traten de recordar es toda una oración que dice así: en Cristo Jesús podemos ser de un mismo sentir, conservar el mismo amor, estar unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito, siguiendo el ejemplo de humildad y gozándonos en su exaltación para la gloria de Dios.
Bueno, yo estoy tocando solamente esta porción de Filipenses 2, del 1 al 11, ¿no? Y voy a dividir esa porción en 3 puntos. Y bueno, de entrada nomás voy a ir al punto 1, que lo he denominado: en Cristo seamos de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándonos a un mismo propósito. Ya en Cristo seamos de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándonos a un mismo propósito. Bueno, voy a leer los versos 1 y 2 del capítulo 2 de Filipenses, que dice así. Estoy leyendo en LBA, pueden comparar. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, fíjense esos sís, ¿ya? Si algún afecto y compasión, verso 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Bueno, Pablo aquí está animando a la iglesia en todas estas cosas, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que, fíjense, Filipenses 2 comienza con un por tanto. Y siempre esa es una clave para nosotros. Cuando menciona por tanto, está haciendo referencia. Y en este caso estaba haciendo referencia Pablo a la porción que le antecede, que es del 27 al 30. En esa parte del 27 al 30, les animaba a los cristianos a que estén firmes, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, ¿ya? Advirtiéndoles ahora que junto con la gracia inmerecida de creer en Cristo, también se les había concedido que padezcan por el Evangelio, ¿no? En esos versos estaba usando un lenguaje militar. O sea, les estaba diciendo, estoy haciendo referencia a esos versos anteriores, ya que se mantengan firmes, ya que combatan con un propósito, y el propósito es unánimes por la fe en el Evangelio. Pero les está mencionando de que ante un mundo caído, con un sistema de valores opuestos a los del Señor, ya hemos escuchado hoy día el Evangelio y la cultura, ¿no es cierto? O sea, José nos ha hablado ampliamente de eso, ¿verdad? A ese sistema se le refiere, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que combatir. Y eso implica, por un lado, valentía, pero por otro lado también compasión. Ya hay un ánimo para dar las buenas nuevas. Sé que Johnny ha hablado de eso ahora, de un ánimo al evangelismo, a hablar del Señor, ¿verdad? Pero en lo que está consciente el apóstol acá, es que para poder pelear contra un enemigo externo, que hacían referencia a esos versos anteriores, se necesita una unidad interna de la iglesia. Y aquí es donde está haciendo énfasis el apóstol en este momento. ¿Ya? Por eso este punto, digamos, el verso 1, y lo voy a volver a leer. Pero ahora, volviéndolo a leer, yo quisiera que vayan marcando cuántos sí se encuentran por ahí. ¿Ya? Dice, por tanto, ¿no? Si vamos a combatir externamente, ¿qué tiene que pasar acá en la iglesia, no? Si hay algún estímulo en Cristo, otra cosa muy importante. Si hay algún consuelo
de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. ¿Ya? O sea, fíjense, el apóstol está anteponiendo esa premisa, ¿ya? De esos 4 sís, partiendo de que los filipenses y hoy nosotros, ¿ya? Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en unión con Él, y eso lo hemos venido escuchando también, en Cristo, en Él, ¿no? O junto con Él, tenemos un estímulo y un consuelo, ¿no? Nos une una comunión del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, eso es lo que nos une. Dice la palabra que el Espíritu nos ha bautizado en el cuerpo, ¿no? Nos ha hecho uno. Dice, y hay un fruto de afecto fraternal entrañable y compasión y misericordia que va creciendo en nuestras vidas. O sea, estando en Cristo, ¿ya? Se dan todas estas cosas. Y de eso quiere el apóstol que estemos conscientes, que en Él sí pueden haber cada una de estas cosas, ¿no? Por tanto, en el verso 2 nos dice que si todo eso tenemos en Cristo, eso tiene que ser visible, ¿ya? En medio de la iglesia, para mostrar la imagen de Cristo. ¿Ya? La iglesia ahora es la imagen. Que venga una persona de fuera y vea y conozca al Señor, ¿no? O sea, a través de nuestras vidas, ¿verdad? Leo de nuevo el verso 2, dice, haced completo mi gozo, dice el apóstol, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Fíjense, casi está repitiendo eso. O sea, en Él tienen toda esa capacidad, está diciendo. Por tanto, como la tienen, hagan esto. ¿Ya? Pablo menciona que su gozo va a ser completo con el crecimiento espiritual de la iglesia. Gozo es una palabra que en todo este libro casi se repite como 16 veces. ¿Ya? O sea, es algo que está haciendo énfasis Pablo en Filipenses, ¿no? Filipenses 4, por ejemplo, ¿no? Que estemos siempre gozosos, ¿no? Bueno, de eso nos ha hablado Matthew también, ¿no? Bueno, ahora que también que nosotros como iglesia debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de hacer la voluntad del Padre en todo, ¿ya? Que haya en medio nuestro ese mismo amor que Él nos ha dado como ejemplo y que lo vamos a ver ahora en detalle en los siguientes versos, en el siguiente bloque de versos, ¿no? Que el Espíritu Santo nos une y nos da gracia para el servicio también, ¿no? Nos capacita, nos empodera para poderle servir, digamos, al Señor. Pero es muy, muy importante que también todos estemos dedicados al mismo propósito. Hemos visto cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Cristo, ¿no? Cristo. Y las buenas nuevas de Cristo. Que debemos hablar esas buenas nuevas. Bueno, y no solo predicar a ese mundo caído, sino también hoy en todo este tiempo hemos estado hablando de que tenemos que recordarnos a nosotros mismos, tenemos que hablarnos a nosotros mismos, tenemos que cantar esto, recordar a nuestros hijos todas estas verdades, como lo hemos escuchado ahora en el taller con Chris, que debemos hablarles el Evangelio a nuestros hijos. Bueno, el Evangelio realmente, queridos, es como un diamante
Dice que un diamante, mientras más valioso, tiene más caras. Ya es algo tallado. Y ese diamante, bueno, tiene que ser aplicado a cada área de nuestras vidas. Ya nos sirve en nuestra santificación personal. Bueno, en principio en nuestra salvación. Luego en nuestra santificación personal. Pero es útil para nuestro matrimonio, para la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo y en la vida de la iglesia, en nuestras vidas día a día. Entonces, bueno, ahí pone esa premisa Pablo, ¿no? O sea, de que tiene que haber una unidad interna en medio de la iglesia. Pero no es una unidad imposible, sino que está hecha en Cristo y debemos expresarla y debemos caminar en amor y como todas estas cosas que nos ha mencionado acá el apóstol. Bueno, con todo eso vamos ahora a los versos 2 y 3. Está diciendo, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bueno, la unidad y la humildad son gemelos, van de la mano. ¿Ya? Si estamos buscando nuestra exaltación personal o nuestra vanagloria, estamos perdiendo el rumbo. Por eso es que el apóstol nos dice que debemos tener la actitud de Cristo, de humildad en nuestro servicio con el Señor. Jesús nos dio un ejemplo de humildad. ¿Recuerdan cuando ya iba a ir a la cruz en la cena? Él lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Recuerden un poco antes también los discípulos estaban buscando posiciones, ¿no? El Señor le estaba advirtiendo de su muerte y ya estaban viendo de su reemplazo, ¿no? O sea, ¿quién iba a ser el mayor? Y ahí el Señor les habla de la autoridad. La autoridad no es como allá afuera, les dice. La autoridad es en el servicio, es en el sacrificio. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Ustedes tienen que ser siervos los unos de los otros, ¿no? Si no, denle una miradita a Marcos 10, 41. No ahora mismo, pero pueden anotar Marcos 10, 41, donde el Señor les enseña extensamente sobre este servicio. A ellos y a nosotros a hoy, ¿no? Bueno, toda la carta de Filipenses, en realidad, nos habla de la humildad y de servirnos unos a otros con gozo y en amor. ¿Ya? Pablo se pone de ejemplo en un determinado momento, dice, imítenme a mí. Pero no solo nos da ese buen ejemplo, esa buena ilustración de su vida, ¿no? En la cárcel sirviendo a Dios, alegre, regocijándose, gozándose, porque el evangelio estaba corriendo aún por las autoridades, por el medio de los romanos, ¿verdad? Pero también aquí en toda esa carta, Pablo exalta a Timoteo. Y destaca ese hombre lo que servía y cómo tenía el mismo propósito que Pablo también. Y sobre todo elogia también aquí es un nombre un poco chistoso para nuestra época, ¿no? A Epafrodito, ¿no? Difícil de recordar, pero este siervo, Epafrodito, había sido enviado por la iglesia de Filipos. ¿Para qué? Para suplir las necesidades del apóstol.
Y en medio del camino se enferma el hombre y casi se muere. Y bueno, todos tienen un momento difícil. Pablo ora a Dios para que no se muera y para que no tenga tristeza, no se añade tristeza a tristeza, él dice, ¿no? Pero Pablo resalta el servicio de ese hombre, y no solo de ese hombre, sino el servicio de esa iglesia. Esa iglesia bendijo a otras iglesias, a una Jerusalén, ¿no? Bueno, hasta aquí vemos un poco, aquí hemos visto cómo el Evangelio va cambiando nuestra imagen, nuestra forma de pensar, ¿no? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debe ser nuestra autoridad, verdad? No solo nuestra forma de pensar, porque como pensamos, actuamos. Eso es algo que ocurre en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí comienza el Señor. Y eso tiene que ver con lo que nos ha compartido el Joselo, ¿verdad? La centralidad del Evangelio. O sea, ese Evangelio, y podemos ver un círculo inicial, ¿ya? Penetra nuestra forma de pensar, y ahí pueden poner un segundo círculo, ¿ya? Y de nuestra forma de pensar, y ahí pueden abrir un tercer círculo, cambia nuestra forma de actuar. Entonces, eso es una centralidad del Evangelio, o sea, va penetrando desde la palabra de Dios, desde la comprensión del Evangelio, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar, y va transformándonos. A esa iglesia fue transformada, ¿no? Y fue una iglesia elogiada por el Señor. Bueno, ahora a continuación, en los siguientes versos, se nos va a mostrar ese ejemplo de servicio en humildad de Jesucristo. Ya algo que también lo había destacado Isaías. Isaías, si ustedes leen a partir del capítulo 42 y por varios capítulos, el capítulo 46 también, habla del siervo del Señor. ¿Ya? Y hace referencia a Cristo por esa actitud de humildad de Cristo Jesús. ¿Ya? Alguien que está realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no servirse a sí mismo. Ok, vamos ahora al punto 2. ¿No? Filipenses 2 del 5 al 8 ahora, vamos a ver. Filipenses 2 del 5 al 8. Sigamos el ejemplo de humillación de Cristo Jesús. Leo todos esos versos y después vamos a irlos viendo de a poco. Dice, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos estos hermosos versos, o sea, que están en este bloque, se piensa que era un himno. Hasta posiblemente Pablo lo haya compuesto, pero era algo que cantaban los cristianos en ese tiempo. Ya, sobre todo esta humildad de Cristo, la humillación de Cristo. Aquí Pablo nos da un ejemplo que debemos imitar nosotros como cristianos. Los creyentes deben tener esa misma actitud, se nos dice, ¿ya? Esa misma mente de Cristo, de servir a los demás. Ese ejemplo supremo de humildad, que siendo Dios, se humilla hasta ser hombre, ¿verdad? La Biblia Herencia Reformada, ahí en una nota, pone una pequeña nota a este verso. Dice,
el Hijo eterno de Dios, que no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, en su misericordia tomó la forma o la esencia del hombre como siervo. Cristo no buscó lo suyo propio, ¿sí? Él realmente, sino que humildemente antepuso su bien al de los demás. O sea, él se postergó en sus necesidades, en pro de los demás más bien. En los versos 6 y 7 se nos dice se nos habla de la encarnación de Cristo, ya el cual existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ya siendo Dios se hace hombre, pero 100% Dios, 100% hombre. Es algo que tenemos que entender. Solo se despojó de su gloria. En Juan 17:5 le dice al Padre: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y Jesús no usó esa su naturaleza divina realmente para ser librado de su muerte. Acuérdense esa oración en Getsemaní, cuando Jesús está ahí, y bueno, pueden verlo en Mateo 26:39, yo se los leo esta partecita. Cuando, bueno, dice que sudaba gotas de sangre el Señor, ¿no? Y le estaba diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿ya? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí vemos su condición de hombre. O sea, está sufriendo el Señor. Realmente, Señor, si hay otra forma, si hay otra manera de que podamos hacer esto, pase de mí esta copa. Después de orar 3 veces, no había otra manera. Era la única forma, la única manera. ¿Ya? Y así el Señor es que, obedeciendo la voluntad del Padre, realmente derramó su vida, una vida sin pecado, obediente, ¿ya? En la cruz, como dice el verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a Dios y por amor a los hombres. Para resolver la necesidad más grande del hombre, de liberarnos de nuestro pecado, ¿no? Y también de la ira de Dios. Era la única forma. Y de la muerte eterna. Miren, todos estos conceptos los hemos venido escuchando a lo largo de este seminario, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, estaba acá Chris y nos decía, en crianza yo en algún momento he tenido que hablar con uno de mis hijos y hablarles del infierno. Porque quería que sepan eso y le dijeron: uy, parece que no es tan amable eso, pero... Bueno, hay chicos que necesitan saber un poco más o un poco menos, ¿verdad? Y hay unos que son más dóciles y otros que son más tenaces. Tenemos que ir hablando a cada hijo. Como anticipa Isaías 53, del 3 al 9, y eso siempre ténganlo muy presente. Isaías 53 es todo un relato de la cruz. O también el Salmo 22, ¿no? Son pequeñas ventanas por las que podemos ver cómo sufrió el Señor, cómo padeció el Señor.
Y bueno, todos los evangelios y lógicamente también la carta de Hebreos nos hablan de ese sufrimiento que realmente tuvo el Señor, ¿no? Bueno, ahora, esto también, aquello que ha hecho el Señor, nosotros respondamos, primeramente las personas que no conocen al Señor en arrepentimiento y en fe, ¿verdad? Y aquellos que conocemos al Señor, que respondamos con gratitud y con gozo. Y también con aliento y esperanza para el día a día de nosotros hoy. Sabiendo que, bueno, el Señor participó de una naturaleza humana. Y Él ha comprendido, Él comprende cuando somos tentados, ¿no? Bueno, él no pecó, pero entiende nuestra condición humana y nuestras debilidades y nuestros temores. Bueno, ahora hemos hablado un poquito de la encarnación y hemos hablado de su muerte. Vamos a pasar en los siguientes versos a hablar de su resurrección y de la exaltación de Cristo, ya que la muerte no pudo retener al Señor. Ya el Hijo de Dios venció a la muerte. Antes había vencido al diablo y al resucitar venció a la muerte y resucitó gloriosamente, como lo narra 1 Corintios 15. Ustedes pueden revisar esa porción en casa. Bueno, con eso pasemos al punto 3, ¿ya? Que es el último punto. La exaltación de Cristo dando gloria a Dios, ¿no? O sea, en el punto 1 estábamos viendo lo que tiene la iglesia y lo que debe hacer la iglesia, cómo debe caminar la iglesia. En el punto 2 hemos visto el ejemplo de humillación, de humildad. Aquí vamos a ver la exaltación de Cristo, dando gloria a Dios. Leo versos 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Hemos cantado hoy día varias veces aquello, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si bien estos versos no hacen una referencia explícita de la resurrección, está implícito en el texto, ¿ya? Y más bien hablan de que Dios Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le confirió un nombre, dice ahí, ¿no es cierto? En el verso 9, lo cual nos conecta con el verso 11. Lo vamos a leer en un momentito, donde le confiere, donde se confiesa que Jesús es el Señor. ¿Ya? Bueno, aquí quisiera que un poquitito pausemos, porque cuando está hablando de que le estaba dando un nombre, nos está haciendo referencia al Salmo 110:1. Y yo se los voy a leer porque los apóstoles, los evangelistas en particular, citan esta porción de la palabra y hacen una conexión con el Señor, como lo vamos a ver luego.
El Salmo 110:1 dice, Salmo de David, dice el Señor a mi Señor. ¿Ya? Perdón, solamente un momentito antes. Voy a volver a leer el 11 de Filipenses para que todos estemos claritos. Les decía que en el verso 9 se estaba diciendo que Dios le había dado un nombre. Y que en el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ya? Ahora, volvemos otra vez al Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús, debatiendo con los fariseos, les hace la siguiente pregunta en Mateo 22, del 42 al 45. Les comienza a decir, ¿cuál es vuestra opinión acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Y él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Ya diciendo, verbaliza ese verso del Señor Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, ¿ya? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y les hace la preguntita a Jesús a los fariseos. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que Él es su hijo? ¿Comprenden? Entonces, en esa parte se está hablando de que el Padre estaba hablando del Hijo, ¿no? Aquí el Señor está haciendo una conexión entre el Cristo y Señor en esta porción que hemos visto, ¿no? Ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se puso en pie y testificó públicamente lo siguiente. Y voy a leer ahora Hechos 2, del 32 al 36. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo, ¿no? Porque David no ascendió a los cielos. O sea, Pedro les está diciendo a los mismos fariseos, no ascendió a los cielos. O sea, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sean sujetados tus enemigos debajo de los pies, ¿verdad? Dice, pero David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez, Pablo está conectando perfectamente esta parte, ¿no? Pedro está haciendo esta referencia de la exaltación de Jesús por medio del Padre, ¿no? Llamándole Señor y Cristo, y basándose en el Salmo 110, verso 1, perdón. Bueno, igual en los evangelios, en Marcos, en Lucas, y Pablo y el autor de Hebreos hacen también esas referencias, ¿no? No voy a tocar eso ahora. Pero esto nos lleva a tres cosas que están mencionadas en los versos 10 y 11 del capítulo 2 de Filipenses. Primero, que Dios lo exalta a Jesús como Señor para que toda rodilla se doble
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en la tierra y debajo de la tierra se doble ante su autoridad. Es decir, todo el universo y todos los seres o personas que están de todos los tiempos. Ese es el nombre que Dios ha dado a Jesús. Le ha hecho Señor para que todos, de todos los tiempos, le reconozcan como Rey y como Señor, ¿verdad? Luego, y dice, y que confiesen con su boca que Jesús es el Señor. No van a poderlo negar. Estábamos leyendo acá también, cantando, perdón, sus ojos como fuego, su rostro como el sol. Bueno, así lo pinta, ¿verdad? Las escrituras. Ese es el Cristo exaltado. O sea, ese es el Cristo real. ¿Comprenden? O sea, bueno, el Señor resucitó y está sentado en el trono, ¿no? Y va a venir con poder y con autoridad. Bueno, el saber todo esto nos llena de esperanza y de fe. ¿Ya? Y nos libra de falsos evangelios, como nos ha mencionado Mateo, ¿no es cierto? De los cuadros chutos. Bueno, en medio nuestro hay un montón de falsos evangelios. Ya hemos visto de la prosperidad y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también que entendamos que nuestro Señor reina y está en una posición total de autoridad sobre todo principado. Esto lo incluye al diablo. Ya Dios, o sea, Jesús ha vencido al diablo y a todo espíritu inmundo. El diablo no puede actuar en un ámbito que el Señor no le permite, no le concede. Y eso tiene que dar reposo a nuestro corazón. O sea, entender esa verdad. Ya no, si el diablo tendría alguna autoridad fuera de Dios, bueno, Dios no sería Dios. Pero no es así. O sea, el diablo solamente actúa en lo que se le permite y punto. El libro de Job es un ejemplo, ¿no? Nos ha puesto un ejemplo ahí. Bueno, así podemos estar confiados. Y que por un lado el Espíritu Santo está habitando en nuestros corazones. ¿Ya? Cristo está sentado en el trono. Por si fuera poco, está intercediendo por nosotros. En ese trono de gracia. En ese trono de gracia. Y realmente de esa manera podemos atravesar situaciones difíciles, como hemos escuchado, ¿no? En el panel. Situaciones de sufrimiento, situaciones de la vida, de decisiones que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en esa confianza debemos seguir animados predicando el Evangelio a otros. Para que así como nuestro corazón ha reposado, repose el corazón de otras personas también. Para que otras personas conozcan, por un lado del Evangelio, pero que sepan que el Señor viene. Que viene por segunda vez. Y eso es con autoridad, ¿verdad? Con total autoridad plena sobre, bueno, ya la tiene, pero hay algo, el Señor está haciendo, está obrando, porque todavía no se ha acabado la misericordia y hay personas que tienen que venir a su casa, a su iglesia, ¿verdad? El Señor va a ir trayendo esas vidas hasta el día que Él vea, que diga, bueno, se acabó, ¿verdad? Bueno,
A manera de conclusión, un poquito, recordemos esa proposición inicial y la voy a componer un poco. Y bueno, tal vez ahí puedo pedir que vengan los músicos que vayan pasando. Quiero que recordemos que en Cristo Jesús estamos completos. ¿Ya? No lean Colosenses y anoten cuántas veces dice en Cristo, en Él. ¿Ya? Y podemos estar en un mismo sentir, porque Él nos hace uno. Podemos conservar el mismo amor, estar unidos en espíritu. El Señor nos ha puesto en su cuerpo, ¿no? Dedicar nuestras vidas a un mismo propósito. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Bautícenles, enséñenles, ¿verdad? A una humanidad caída. Pero siguiendo ese ejemplo de humildad del Señor, ese ejemplo de servicio. Y realmente que así como Pablo, así como el Señor, que nos gocemos en la exaltación de Cristo para la gloria de Dios. ¿Ya? Nuestro Dios ha sido victorioso. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que cantamos. Cuando decimos que su nombre es sobre todo nombre, realmente es una verdad que tenemos que colocar. Amén. Bueno, ya que oremos solamente un momentito al Señor. Padre, en un momento tú dijiste el reino de Dios se ha acercado. Y hemos entendido eso. Y tú reinas, Señor. Tú reinas hoy día, Señor. Gracias, gracias por tu humillación. Gracias porque el Padre, viendo tu humillación, te exaltó a lo sumo. Y gracias por la capacidad que nos das como iglesia para realmente servirte y para amarnos unos a otros, para caminar unos con otros, reflejando tu gloria. Muchas gracias. Gracias por esta palabra y Señor, tú guárdala en nuestros corazones y ayúdanos a meditar en esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cielo